Bienvenidos al canal, a una clase más del curso Electrónica Básica, espero se encuentren muy bien. Vamos a ver en esta clase una ecuación, una fórmula fundamental, importantísima en el mundo de la electrónica que se llama la ley de Ohm. Vamos a ver de qué se trata, para qué se utiliza y un poco de cómo se originó. Espero la clase sea de mucha ayuda, porfa dale me gusta y si eres nuevo y te interesa el contenido te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Este señor que ven ustedes en pantalla en esta imagen era un físico alemán que se llamaba George Ohm. Este señor por allá en el año 1827 formula una ecuación llamada entonces la ley de Ohm. ¿Cómo él llegó a esta conclusión? Pues resulta de que George eh, realizaba experimentos en los cuales conectaba componentes para ver qué tenían en común, cuál era su relación. Dentro de esos experimentos, él se dio de cuenta que al conectar lámparas con baterías, pues unas lámparas se iluminaban más que otras. Esto era debido a que cada resistencia era diferente. Vamos entonces a imaginar que esta era una resistencia de 1K. Vamos a suponer que esta era una resistencia de 10K y que esta R3 era una resistencia de 100K. ¿Qué hizo entonces George? Él lo que hizo fue que tomó un instrumento de medición ya teniendo el circuito conectado, tomó un amperímetro. Nosotros ya sabemos cómo se utiliza este instrumento, lo hemos utilizado ya en videos anteriores. Este sería pues como el símbolo, el dibujito, así lo vamos a encontrar. George entonces tomó este instrumento. Sabemos que para poder hacer una medición de la magnitud, de esta magnitud de la corriente, hay que cortar esa línea conductora y pues entonces poner el instrumento para que a través del instrumento circule esa corriente y nos muestre entonces el valor de esa magnitud. Una vez entonces hecho esto, George se dio de cuenta de que a medida que incrementaba la resistencia en cada una de estas resistencias, pues entonces la corriente era menor. Allí él tuvo como primera conclusión de que la corriente era igual a resistencia, de que había una relación. Pero bueno, esta, esta, esta relación era inversamente proporcional, debido a que al aumentar la resistencia, pues entonces disminuía la corriente. Esto entonces llevó a que George pues, se diera de cuenta de que en realidad este dato, esta resistencia pues pasaba a dividir. Y cuando nosotros dividimos algo, pues sabemos que acá en la parte de arriba debe de haber pues algún valor para poder realizar esa división. George entonces siguió haciendo sus experimentos y él se dio de cuenta, él dijo que que iba a aumentar entonces el voltaje en el circuito a ver qué sucedía. Tuvo también pues como esa idea, eh, la cual pues al aumentar el voltaje del circuito, él observó y se dio de cuenta de que la corriente se multiplicaba por 10. Entonces fue allí donde él finalmente tuvo como conclusión de que el dato que le faltaba acá para poder cerrar la ecuación era voltaje. Fue así entonces como nació la famosa ley de Ohm, la cual pues es una ley en la electricidad que establece que la fuerza de una corriente continua es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, finalmente George tuvo ya pues como conclusión final de que la ley de Ohm pues simplemente era voltaje, que voltaje era igual a corriente por resistencia. Pero que también entonces teniendo dentro del circuito el valor de, es decir, estos dos datos, corriente y resistencia, pues podía despejar voltaje para hallar entonces el voltaje de ese circuito. También se dio de cuenta entonces de que podíamos, si tuviéramos voltaje y resistencia, pues entonces podíamos hallar dentro del circuito la corriente. Pues entonces simplemente era despejar
despejar corriente, es decir, corriente sería igual a voltaje sobre resistencia, y que si en su defecto tuviéramos dentro del circuito los datos que serían voltaje y corriente, pues entonces podríamos hallar la resistencia. Entonces que la resistencia sería igual a voltaje, voltaje sobre corriente. Fue allí entonces como de una ecuación nacen entonces otras dos ecuaciones, las cuales nos permiten dentro del circuito poder hallar ya sea voltaje si tenemos corriente o resistencia, corriente si tenemos voltaje y resistencia, o resistencia si tenemos voltaje y corriente. Existe una forma muy fácil de poder entonces, digamos, como aplicar esta ecuación, y es mediante un triángulo. Voy a tratar de que me quede aquí bien dibujado. Listo. Existe entonces una forma muy fácil como de, digamos, como de hallar esos valores. Resistencia. Bien. Es utilizando entonces este triángulo. Simplemente lo que se hace es que si tenemos voltaje y tenemos corriente, pues entonces despejaríamos resistencia, es decir, aplicaríamos esta fórmula. Por eso utilizamos este triángulo. Simplemente entonces eh, tapamos con un dedito, por así decirlo, la R, y nos quedaría entonces voltaje sobre corriente. Si en su defecto necesitamos entonces hallar, si fuese entonces voltaje, pues lo que hacemos es que tapamos entonces el voltaje, y nos queda de que voltaje sería igual a corriente por resistencia, y que en su defecto, pues si necesitamos hallar corriente, pues también de igual forma taparíamos entonces la corriente, y nos quedaría de que corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Es así como se utiliza entonces esta ecuación para poder hallar los datos que necesitamos dentro del circuito, ya sea de voltaje, corriente o resistencia, y que ya en videos pues más adelante vamos a hacer unos pequeños ejemplos de cómo podemos utilizar esta ecuación. Hasta aquí esta clase, espero entonces sea de mucha utilidad y nos veremos en la siguiente.